Bien, aquí estamos, bien. Aquí estamos, sí, dinámica económica, seguimos Aquí estamos. No, y mira, Jairo, que tú sabes que hay que recordar, el presidente Luis Abinader se echó prácticamente la semana completa en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en la asamblea, la sesión 79, sesión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Entonces estuvo muy activo, domingo, lunes, martes, miércoles, hasta su regreso. Entonces, ya finalizando la semana aquí a la República Dominicana y donde hace sus exposiciones relacionadas con temas, algunos de ellos recurrentes. El caso, por ejemplo, de Haití es un tema recurrente para los dominicanos. Todos los presidentes dominicanos que han ido a la ONU cada año, quizás el 98% ha tenido que mencionar. El 98% en sus discursos. Sí, en sus discursos ha tenido que mencionar a Haití. Sí. Incluso la excepción sería que no lo mencione. Exactamente. Que no lo mencione. Sí. Y en el caso del presidente Luis Abinader lo ha hecho en 4 ocasiones ya de manera corrida de cada año que ha ido a esa exposición. Pero también tuvo reuniones precisamente también con el presidente Ruto, que es el presidente de Kenia, que es el que ha enviado la misión multinacional que ha de participar en el proceso de pacificación de Haití. Y entonces, van a llegar más soldados. Bregando ahí con lo que tiene que ver con el tratamiento. Ruto ha manifestado que necesita más ayuda, mira. Sí, pero claro. Más ayuda. Es que mantener es un soldado ahí, cuesta. Sí, eso tiene un costo. Solamente la estructura donde el flujo de dinero ha sido lento. La seguridad, la salud, eso es muy complicado. Bueno, ahora, está el otro punto. Independientemente, porque bueno, hubo mucha cobertura de todo lo que dijo el presidente, todo lo que ocurrió con el presidente, pero hay un punto, y es que ahora, señores, ya esta semana que viene, a partir del lunes, prepárense que vamos a saber por dónde viene la reforma fiscal. Bueno. Ya el gobierno va a tener, porque el gobierno tiene prácticamente la obligación y la presión de informar o de presentar una propuesta, aunque sea preliminar, de reforma fiscal en la semana próxima. ¿Por qué? Porque en la semana próxima también se va a someter al Congreso Nacional el proyecto de presupuesto correspondiente al año 2025. Ese proyecto de presupuesto, que va a ascender más o menos a 1.484.000.000.000, ese proyecto no incluye o no contempla la reforma fiscal. Pero se va a someter la reforma fiscal también antes que finalice este año, a los fines de que el Congreso tenga tiempo de discutirla. Si en el transcurso de este año o el transcurso del año que viene la reforma se aprueba, la reforma fiscal, entonces con un proyecto de presupuesto complementario o reformulado se adaptaría el efecto de esa reforma al presupuesto. Ahora, el presupuesto como tal está diseñado, vamos a decir, sin contemplar una reforma. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene la discrecionalidad de tardar para aprobar esa reforma o para cambiar. No, y que vienen las discusiones cuando se publique eso. Por pila. Pero aparte de eso, también hay que tomar en cuenta que hay un aspecto de esa reforma que seguro va a ser, vamos a decir, escalonada. Que hay asuntos que se van a aplicar, pero que no se van a aplicar de golpe y porrazo el primer año, sino que tal vez va a ser algo a 5 años. Por ejemplo, si hace un desmonte del ITEVI, por poner un ejemplo, tendría que ser a 4 o 5 años. O si se hace una ampliación de base imponible, no va a ser una base imponible que tú digas, bueno, mira, a partir de mañana tal sector va a pagar ITEVI. No, a partir de mañana tal sector va a pagar un 5% de ITEVI, luego se aumenta al año siguiente un 2%, se aumenta al año siguiente para que al cabo de 5 años ya está en 18, por poner un ejemplo. O sea que no se hacen, muchas de las medidas no se toman con la intención de adquirir una cantidad específica de dinero desde el primer año, sino que hacia el mediano plazo se logre un aumento en las recaudaciones del gobierno en la proporción que se desea, que en este caso es de más o menos un 1.5% del Producto Interno Bruto. Esos son, señores, alrededor de 120.000 millones de pesos adicionales. Bueno, el gobierno tiene la obligación de convencer a la población también de la importancia de la reforma. De hecho, la presentación del ministro de Hacienda ante la Cámara Americana de Comercio, donde están los empresarios, donde están los que van a oponerse al proyecto, a apoyarlo, era parte de esa estrategia de gobierno. O sea, yo vine aquí a explicarle por qué, cómo y para qué hay que hacer la reforma. Entonces, obviamente el gobierno tiene que decirle a la gente para qué. Porque es importante, Delgado, que, por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo con que se reduzca el gasto público? Yo supongo que no. Lo que hay que mejorar es la calidad del gasto.
Sí, porque el gasto público tú no puedes. Es difícil. Tú no puedes. O sea, es difícil. Reducirlo es difícil. Tú puedes reducir la velocidad, mejorar la calidad del gasto, pero al mismo tiempo, o como dicen ustedes, concomitantemente, Sí. tienes que ir aumentando los ingresos. Ahora, ¿qué tú vas a hacer con esos ingresos? ¿Tú vas a seguir gastando más o vas a frenar el endeudamiento? Porque hay una ley de responsabilidad fiscal que ya está aprobada. Y mira, fíjate algo, Jairo, que el gobierno... Que tiene metas. El gobierno ha hecho algo hasta cierto punto interesante. El gobierno ha sometido un proyecto de presupuesto de gastos para el año que viene de 1.484.000 millones de pesos, más o menos. 1,5 billones. Pero sin embargo, el presupuesto de este año, Sí. el gasto total está estimado en 1.487.000 millones. Sí. O sea que prácticamente se queda igual. Sí, casi sí. Claro, luego de reformulado, porque inicialmente era 1.418.000. Sí, sí, claro. Y lo aumentaron a 1.487.000 con el presupuesto reformulado. Y seguro el del año que viene posiblemente varíe y sea aumentado. Seguro que sí. Pero lo que está sometiendo el gobierno al Congreso para el año que viene es un proyecto de presupuesto en monto muy parecido a lo que se está viviendo este año. O sea que tampoco es que va a aumentar el gasto de manera extraordinaria. Creo que es una estrategia. Es una estrategia, sí, porque es una forma de enviar una señal de que, mira, yo voy a congelar el gasto y si yo voy a congelar el gasto, entonces lo voy a congelar precisamente porque estoy haciendo un sacrificio de moderación en el gasto a los fines de justificar también la necesidad de aplicar más impuestos a la gente para que haya un aumento de las recaudaciones. O sea que también ciertamente la capacidad de este gobierno y los que vengan, por ejemplo, de cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, que pone metas para alcanzar el 40% de endeudamiento público del PIB. Yo te digo la verdad, eso va a ser difícil de cumplir. Va a ser muy difícil. Sí. Porque aquí hay una cultura de no pagar impuestos, hay una cultura de exigirle a los gobiernos. Los empresarios, todos sabemos que buscan la manera, ventana, hueco, donde sea. La población es casi genético el que nosotros querramos salirnos de la vía a los impuestos. ¿Y cómo tú crees que el gobierno el que venga y el que venga, le va a suplir o a satisfacer la necesidad de infraestructura y de servicios? Bueno, a menos que no sigamos concesionando obras del Estado, obras públicas, por ejemplo, como carreteras, los sistemas de transporte masivo, los puertos, los aeropuertos, todo. Bueno, Chile es un modelo a seguir en ese sentido, que ha concesionado muchas obras del Estado, porque el Estado al final, la capacidad de generar ingresos es limitada partiendo de que la población en sentido general tiene una limitada capacidad de consumo y de gasto, más en un país como este donde el salario es algo, el 80% de la gente aquí gana menos de 30,000 pesos. Entonces, eso son tantas cosas que hay que analizar. Cuando hablamos de que aquí se aprobó una ley para limitar el endeudamiento del Estado, tú estás también limitando la capacidad del Estado o la potestad o la posibilidad de que el déficit pase de un 3%. No, es que hay situaciones, señores. Mira, por ejemplo, y hay que reconocerlo, uno habla, por ejemplo, de la nómina pública. El gasto del gobierno en nómina pública ha aumentado brutalmente. Brutalmente. Pero la cantidad de empleados no es que ha aumentado tanto. No, eso te iba a decir. No ha aumentado tanto. Lo que pasa es que se han hecho ajustes en los salarios y aún así, como quiera, el salario mínimo del sector público sigue siendo de 10,000 pesos, lo cual es una miseria. Pero tú tienes situaciones, por ejemplo, en el caso de los policías, que los rasos de la policía ganaban, a la llegada del presidente Luis Abinader, ganaban 10,000 y pico de pesos, 11,000 y pico de pesos lo ganaban, hace 4 años. Hoy ganan, Jairo, 29,000 pesos. Exactamente, eso fue un salto. Tú estás casi triplicándolo, entonces tienen que aumentarle. Y el gobierno habla de 22,000 policías más que se necesitan en los próximos 4 años. Tú tienes que aumentarle escalonadamente. Si el raso gana 29, entonces quiere decir que el cabo tiene que ganar más, que el sargento tiene que ganar más, que el capitán tiene que ganar más, el teniente, y así sucesivamente. Entonces, eso, por poner un ejemplo, el caso de los médicos, el caso de las enfermeras, el caso de los maestros. Entonces, todos esos sectores profesionales y técnicos del Estado que se les ha ido aumentando el salario, entonces también implica un aumento del gasto de nómina, no necesariamente porque se haya aumentado la cantidad de empleados, porque la cantidad de empleados del Estado se mantiene prácamente. Prácticamente igual. Obviamente hay más. Hay más, pero también hay más profesores. Pero ligeramente, ligero, no es más policía. No ha habido un aumento estrambótico de la cantidad de empleados. Lo que ha habido es un aumento en los salarios de diversos sectores de empleados del área pública.
Digo diversos sectores porque no ha pasado así con todos. Mientras tanto, ocurre una situación grave que es el hecho de que los empleados que ganan sueldo mínimo en el Estado todavía no se les ha aumentado y debería ser ajustado el salario mínimo de los empleados del Estado, por lo menos al nivel del salario mínimo más bajo del sector privado, que son 14.500 pesos, algo así. Está en 10.000 pesos. Ahora, el punto es que si tú aumentas, fuerte. se estima que más o menos el 35 o el 40% de los empleados del Estado, más o menos el 35%, gana sueldo mínimo. Es difícil. Entonces, ganan 10.000 pesos. Si tú le aumentas a ese 35% de 10.000 a 12.000, por poner un ejemplo, entonces todo el que está entre 10.000 y 12.000 es comentarle. Sí. Y el que está entonces entre 12.000 y 14.000 el es efecto dominó. Y ese efecto dominó implica un gasto brutal. Es un aumento de gasto brutal que el gobierno no puede sostener. Cuando tú le mejoras un salario de 10.000 a 29.000 pesos. Sí, tú calculas, eso es casi el triple. Eso. Señores, vamos a terminar aquí. Les invitamos a ustedes a que continúen con la programación de RNN, Canal 27 y RNN 2, Canal 72 con nosotros, como cada sábado a esta misma hora y por este mismo canal. Bye, suerte. Dinámica Económica.